es el país maya. Ocupa la parte occidental del istmo centroamericano. Está dividido entre tierras altas y tierras bajas. Las tierras altas va a ser toda esta columna de color marrón que atraviesa Chiapas, Guatemala y los altos de Guatemala hasta Honduras. Luego está en color lila la costa pacífica, en color celeste la zona de Tikal y de la selva, junto con las poblaciones del Usumacinta y las tierras bajas del norte, que van a ser la península de Yucatán, Quintana Roo y la zona de Chenes, Riobec y Puuco. Toda esta región tiene distintas altitudes, pero está amarrada, digamos, por la Sierra Madre que bordea la costa pacífica, que va a dividir al país maya en tierras bajas del centro, donde está Tikal, tierras bajas del Pacífico y coronando la altitud el centro de Guatemala. Paisajes que ustedes conocen, los que han ido a Guatemala, como el de la parte superior izquierda, que es el altiplano guatemalteco, en contraposición con la llanura caliza o calcárea de Yucatán, que son planos y pequeñas dolinas que alcanzan apenas los 20 metros de altura. Luego, parte de esa zona kárstica o calcárea son los chultunes o pozos que se abren en la meseta de Yucatán, y luego allá al fondo la región Ixil y los Cuchumatanes, mucho más montañosos, pero siempre ubérrimos, siempre verdes. Luego el paisaje, que es la postal característica turística de Guatemala, que es el lago de Atitlán, los volcanes, el paisaje montañoso del centro del país, y esta selva, que es una selva de bosque nuboso, ubicada ya en territorio mexicano, en la selva Lacandona, donde están los compañeros zapatistas. Entonces, una civilización podemos resumirla como la forma en que una población concibe y se explica el mundo y la vida, y cómo establece una colaboración para desarrollar religiones y filosofías que van a dar lugar a expresiones de arte, expresando a través de ella los valores que generan. Y uno de los grandes valores que tenemos en nuestra cultura maya es el libro del Popol Vuh o Popol Vuh, que es considerada como una de las joyas de la literatura universal y es parte de lectura obligada para todos los que queramos entender un poco Guatemala. En la primera parte de este libro se menciona el origen del cosmos y de los hombres, la creación de los hombres y las mujeres. En la segunda parte, que ya es un poco más mitológica, son las aventuras de Hunahpu e Xbalanque, la cual ahora se discute que probablemente es una pareja también, no son dos jóvenes masculinos, ¿verdad? Sino que Xbalan es siempre en los vocablos mayas la X o la sílaba ish, se refiere a femenino. Y en la tercera parte, que es menos mítica pero mucho más útil para nosotros para entender la forma de organización social que se tenía al momento anterior al contacto. Son listas de reyes, de gobernantes del país quiché, que llega hasta el año de 1550 después de Cristo. Entonces, como pautas culturales específicas de Mesoamérica, específicas en el sentido de que toman forma y cobran vida, no que sean exclusivamente de esta cultura. En el arte hay un notable desarrollo de la arquitectura, acompañada siempre de la escultura, de la pintura, del arte plumario, en el posclásico ya de la orfebrería y el trabajo en metales, y también de la danza y la literatura. Sabemos ya, por ejemplo, que en las enormes plazas de las acrópolis, en las ciudades de las tierras bajas del Petén, ocurrían festivales donde podían cantar y bailar rítmicamente al unísono 500 a 600
artistas, celebrando festivales, de tal manera que podemos asegurar que existía una música, una forma de notar la música, un ritmo y un sentido que nos habla de una cultura colectiva. Tienen también una cosmogonía y una cosmovisión propias, que vamos a ver más adelante. Existe la creencia sobre la reencarnación, sobre que las fuerzas de la naturaleza son vivas, y hay una enorme cantidad de ritos de paso. Hay un reconocimiento al origen divino de los gobernantes, sobre todo en el periodo clásico, y un sentido colectivo del trabajo. Y el rol masculino y femenino está compartido. Hay un respeto a los ancianos, creencia en la virtud de las personas y sobre todo en el respeto a la palabra. Un valor que trasciende las fronteras y las épocas, porque hasta el día de hoy, vamos a verlo más adelante, este valor es el que le está dando consistencia a las luchas populares actuales. Entonces, aquí, sintetizando, podemos graficar la concepción que se tenía del universo, de la persona y de las fuerzas que se movían. En la parte central aparece el mundo real, en la parte superior el supramundo y en la parte inferior el inframundo. En la parte inferior están los héroes y los dioses jugando pelota, no como un deporte, sino como la concepción, la reproducción del camino del sol y de la luna que se efectúa en el supramundo. En la parte superior vemos a las constelaciones o a los seres celestes más importantes. Del lado derecho vemos a Hunahku, que es el Sol, al centro el planeta Venus y a la izquierda la Luna. Todo esto amarrado por la Vía Láctea, que es el cinturón celeste, donde están graficados los principales planetas y constelaciones que los mayas observaban. En la parte del mundo real vemos que el eje del mundo es piramidal. ¿Por qué? Porque reproducen la montaña sagrada. ¿Cuál es la montaña sagrada? Es la montaña donde se encuentran los primeros granos de maíz. Esa es la reproducción de la pirámide. Y luego vemos los 4 colores sagrados, que son el negro, el blanco, el rojo y el amarillo, los colores en que se encuentran los granos de maíz en Mesoamérica. Tenemos para cada uno de los 4 rumbos distintas especies vegetales y al centro y arriba de la pirámide al ser humano como eje de todo este amarre cósmico. Entonces hay 5 direcciones básicamente. Una que es el ser humano, que es el centro, luego las del norte y el sur, el este y el oeste, constituyéndose el punto este como el más importante de la cosmovisión maya, al contrario de nosotros, que es el norte. Y aquí hay un pequeño esquema donde vemos las relaciones geopolíticas que se desarrollan en el periodo clásico. Los círculos más importantes van a ser las 2 metrópolis rivales. Una es Calakmul en la parte superior, que está actualmente en territorio mexicano, y la otra es Tikal. Los mayas, al revés de otras civilizaciones, no establecían sus alianzas geopolíticas con las poblaciones que los circundaban, sino que al contrario, establecían sus relaciones políticas con las ciudades que estaban rodeando al enemigo. Eso les permitía una posición mucho más estratégica dentro de lo que era el fenómeno de la guerra. Quiero decir que Calakmul tiene aliados hacia el sur y en este esquema no aparecen lamentablemente los aliados de Tikal que están hacia el norte. ¿Por qué hacían esto?
porque era la forma en que Calakmul avanzaba sobre Tikal, pero tenía aliados ahí a nivel de comida, de agua, de fuerzas leales, de recursos. Estas dos ciudades se destruyen una a otra entre el 600 y 700 después de Cristo y cobran vida y más importancia ciudades como Naranjo, por ejemplo, como Yashar, como Piedras Negras, Palenque y Toniná. Sabemos que Toniná fue el gran mercado de esclavos. Sabemos que Palenque, por ejemplo, no solo gesta un propio estilo arquitectónico, sino que tiene dentro de todo lo que es su mitología local una fecha de surgimiento de la cultura que después va a ser común para el resto de las ciudades. Para ellos el año cero es el 3113 antes de Cristo. Ignoramos por qué es esa fecha, pero dentro del calendario maya el 3113 es el nacimiento del dios del maíz, o sea, la vida, pues, el alimento, el sostén de la cultura. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Naranjo, que en ocasiones es aliada de Calakmul, pero en ocasiones va a ser vencida por Tikal, donde una gobernante, que es la señora Seicielo, va a realizar por primera vez, utilizando los bajos pantanosos que rodean la ciudad, va a crear un sistema agrícola, una especie de reforma agraria muy novedosa, que después se va a reproducir en otras ciudades. O sea, el poder lo tenían hombres y mujeres. Habían gobernantas y habían gobernantes hombres, pero también habían regentas. Y estas regentas ocupaban el trono hasta que el heredero tenía una edad de 14, 15 años. Entonces sí había posibilidad, dijéramos, de que la mujer tuviera puestos de poder y de decisión política.